La voz del CEO retumbó por toda la oficina. «Toma tus cosas y lárgate». Valentina tomó la caja en silencio. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de pasar 5 minutos después. Había algo en el silencio de aquella mañana que presagiaba todo lo que estaba por venir. La oficina del 10º piso del edificio corporativo de Grupo Vértice olía a café recién preparado y a ambición no cumplida. Los monitores parpadeaban con hojas de cálculo y reportes que nadie leería con cuidado, y el murmullo habitual de teclados y conversaciones flotaba en el aire como si todo fuera completamente normal. Pero nada, absolutamente nada, era normal aquel día. Valentina Reyes llegó a su escritorio con 15 minutos de anticipación, como siempre lo hacía. Llevaba semanas entrando antes que cualquier otro empleado, observando, tomando nota de cada detalle, cada conversación descuidada junto a la máquina de café, cada correo que se imprimía y se dejaba olvidado en la bandeja de la fotocopiadora. Era discreta hasta el punto de parecer invisible, y esa invisibilidad era, precisamente, su herramienta más poderosa. Nadie prestaba atención a la asistente ejecutiva del tercer despacho del pasillo sur. Nadie le preguntaba qué hacía exactamente, ni por qué a veces se quedaba hasta tarde revisando documentos que no eran suyos. Ella era, para todos los efectos, parte del mobiliario. Tenía el cabello oscuro recogido en una cola sencilla, y sus rasgos eran los de alguien que ha aprendido a pasar desapercibida no por falta de presencia, sino por exceso de inteligencia. Sus ojos, de un café profundo y tranquilo, registraban todo con una velocidad que habría puesto nervioso a cualquiera que lo hubiera notado. Pero nadie lo notaba. Eso era lo que hacía que todo funcionara. Llevaba exactamente 22 días trabajando en Grupo Vértice. Lo suficiente para entender la estructura de poder, mapear las lealtades, identificar los puntos débiles de la administración y documentar con precisión quirúrgica todo lo que el Fondo de Inversión Atlántico necesitaba saber antes de inyectar $50 millones en la empresa. Ese era su trabajo real, el que nadie en ese edificio conocía. Rodrigo Montero llegó a las 9 en punto, como todos los días, con la puntualidad calculada de quien quiere que los demás lo vean llegar. Tenía esa manera de caminar que tienen los hombres que llevan demasiado tiempo, sin que nadie les diga que están equivocados. Con el mentón levantado, los pasos un poco más largos de lo necesario, la mirada deslizándose sobre los empleados como si fueran parte del inventario. Era el fundador y director general de Grupo Vértice, una empresa de tecnología y consultoría que en 5 años había pasado de ser una pequeña firma a manejar contratos con algunas de las corporaciones más grandes del país. Lo había logrado con talento genuino. Nadie lo negaba. Pero el talento, cuando no viene acompañado de humildad, tiene una manera muy particular de pudrirse desde adentro. Tenía esa complexión de hombre que alguna vez fue atlético, pero que hace tiempo cambió el gimnasio por cenas de negocios. Vestía siempre con trajes oscuros impecables. Usaba un reloj que costaba más que el salario mensual de la mayoría de sus empleados. Y tenía el hábito inquietante de referirse a las personas por sus cargos en lugar de por sus nombres. El de finanzas, la de recursos humanos, el asistente nuevo, como si los nombres fueran un lujo que solo los importantes merecían. Patricia Salas lo vio entrar desde su despacho de vidrio y frunció levemente el ceño. Era la directora de operaciones, una mujer de cabello rubio que llevaba 12 años en la empresa, primero como analista, luego como gerente, y ahora como la persona que en realidad mantenía todo funcionando mientras Rodrigo se paseaba por congresos y cenas de gala, presentándose como el genio detrás del éxito. Patricia sabía exactamente cómo era la situación, y sabía, desde hacía meses, que algo no estaba bien. Aquella mañana, Rodrigo entró a la oficina principal con cara de tormenta. Había tenido una llamada temprana con su abogado, y aunque nadie lo sabía todavía, las noticias no habían sido buenas. El Fondo de Inversión Atlántico, que llevaba semanas en proceso de negociación para inyectar capital fresco en la empresa, había enviado un mensaje de última hora. Antes de firmar cualquier acuerdo, querían una evaluación interna independiente, una auditoría de gestión. Los resultados de esa auditoría determinarían no solo si la inversión se concretaba, sino también si los socios del fondo recomendarían a sus demás clientes institucionales seguir trabajando con Grupo Vértice. Era, en términos simples,
la reunión más importante de la historia de la empresa, y estaba programada para esa misma mañana, a las 10. Rodrigo llegó hasta su oficina. Encontró sobre su escritorio una nota que Silvia, su secretaria, había dejado con el resumen del día, y la descartó sin leerla del todo. Tenía la cabeza ocupada en otros problemas. Las proyecciones del tercer trimestre no eran lo que esperaba. 3 clientes importantes habían estado enviando señales de que podrían no renovar sus contratos. Y encima de todo, Fernando Ochoa, su director financiero, le había mandado un mensaje críptico antes de dormir. Necesito hablar contigo antes de la reunión. Hay cifras que no cuadran. No era el mejor momento para que algo saliera mal. Y sin embargo, fue exactamente entonces cuando algo salió mal. Valentina estaba en la sala de impresión del pasillo sur, revisando un documento que acababa de imprimir, cuando Rodrigo dobló la esquina con paso rápido y la golpeó sin querer, derramando el café que llevaba en la mano sobre la carpeta que él sujetaba. Era una carpeta de presentación con el logo del Fondo Atlántico en la portada, preparada para la reunión de las 10. El café era de los que queman. La carpeta era cara, y Rodrigo Montero llevaba horas acumulando tensión sin ningún lugar donde descargarla. «Oiga, ¿pero qué le pasa a usted?», explotó, girándose hacia Valentina con una expresión que hizo que los 2 o 3 empleados que pasaban por el pasillo se detuvieran en seco. Su voz era ese tipo de voz que no necesita esfuerzo para llenarlo todo, grave y proyectada como si hubiera nacido entrenándose para momentos exactamente como ese. «Mire lo que hizo. Esta carpeta es para la reunión más importante del año». Valentina lo miró sin pestañear. «Señor Montero, fue un accidente. Yo también me quemé la mano». La frialdad tranquila de su respuesta lo irritó todavía más. Esperaba disculpas, no observaciones. ¿Un accidente? Lleva semanas chocando con todo, dejando cosas a medias, apareciendo en lugares donde no la necesitan. Rodrigo elevó más la voz, y ahora no era solo el pasillo el que lo escuchaba. La sala principal de trabajo, donde 15 personas tenían sus escritorios, empezaba a girar cabezas. «Yo no sé qué hace exactamente usted aquí, pero hoy me tiene harto». Patricia apareció en la puerta de su despacho, alertada por el tono. Vio la escena y sintió un nudo en el estómago. Conocía esas explosiones de Rodrigo. Sabía que no terminaban bien. «Señor Montero». Valentina intentó de nuevo con la misma calma pasmosa. «Si me permite unos minutos, puedo reimprimir los documentos ahora mismo». «La reunión no es hasta las...». «No me hable de la reunión». La interrupción fue tan fuerte que varios teclados dejaron de sonar. «Usted no sabe nada de la reunión y a partir de ahora ya no le interesa, porque ya no trabaja aquí». Se quedó parado en medio del pasillo, con el dedo extendido hacia ella, delante de al menos 20 personas que observaban con la respiración contenida. «Toma tus cosas y lárgate. Hoy mismo. En este momento». El silencio que siguió fue el tipo de silencio que deja cicatriz. Profundo, pesado, incómodo. Diego Restrepo, el analista financiero, dejó caer su bolígrafo sin darse cuenta. Isabel Torres, la coordinadora de proyectos que llevaba 3 años siendo colega de Valentina, se llevó la mano a la boca. Silvia, la secretaria, bajó la vista hacia su teclado y no la subió. Valentina no dijo nada por un momento. Miró a Rodrigo con esos ojos tranquilos que no reflejaban ni pánico ni lágrimas, sino algo mucho más complejo, una mezcla de calma absoluta y algo que, si Rodrigo hubiera estado prestando atención, habría reconocido como lástima. No por ella, por él. «De acuerdo», dijo en voz baja, y fue a buscar su caja. Tardó 4 minutos exactos en vaciar su escritorio. No había mucho que llevarse. Un cuaderno, una taza, una agenda de cuero desgastado, una pequeña planta que había traído el primer día para darle algo de vida al espacio. Mientras recogía cada cosa con movimientos precisos y sin apresuramiento, los empleados la observaban como si estuvieran viendo algo que no podían nombrar del todo. Había algo en su calma que los incomodaba más que el grito de Rodrigo. Isabel se acercó con los ojos húmedos. «Valentina, lo siento mucho. Esto es una injusticia». «No te preocupes», respondió Valentina con una sonrisa pequeña y genuina. «Todo va a estar bien. ¿Cómo puedes estar tan tranquila?». Valentina recogió la planta y la puso en la caja. Miró a Isabel un segundo antes de responder. «Porque sé algo que él todavía no sabe». Isabel frunció el ceño, confundida. Pero Valentina ya cargaba su caja y caminaba hacia el elevador.
Rodrigo, que había vuelto a su oficina dando un portazo, ni siquiera la vio salir. Patricia la observó alejarse desde la puerta de su despacho y sintió algo que rara vez sentía en esa empresa: vergüenza ajena y miedo propio. No miedo por ella. Miedo por lo que estaba a punto de suceder. Porque Patricia sabía algo que la mayoría de los empleados no sabía. Llevaba 2 semanas sospechando quién era realmente la misteriosa asistente del pasillo sur. Y si sus sospechas eran correctas, Rodrigo Montero acababa de encender una mecha que en exactamente 5 minutos explotaría en su propia cara. Valentina salió por la puerta principal con su caja bajo el brazo, saludó con una inclinación de cabeza al guardia de seguridad y en lugar de ir hacia los elevadores de salida, giró a la derecha por el corredor interno que llevaba a la sala de juntas del piso 10. La sala donde en 5 minutos comenzaría la reunión más importante de la historia de Grupo Vértice. Porque Valentina Reyes no era una asistente ejecutiva. Era la auditora de gestión enviada por el Fondo de Inversión Atlántico. Y la reunión de las 10 era, en realidad, para escuchar su informe. Para entender cómo había llegado Valentina Reyes a estar cargando una caja de cartón por el corredor de Grupo Vértice, en lugar de estar sentada en una oficina con su nombre grabado en la puerta, había que retroceder varios meses. Había que ir hasta la tarde fría en que Eduardo Fuentes, socio director del Fondo de Inversión Atlántico, llamó a su despacho a una mujer cuya reputación se movía entre los círculos de auditoría corporativa como una leyenda silenciosa. El Fondo Atlántico era una de esas instituciones que aparecen poco en los titulares pero que mueven cantidades obscenas de dinero. Manejaban carteras de inversión para fondos de pensiones, patrimonios familiares y algunos de los inversionistas institucionales más grandes de América Latina. No apostaban a ciegas. Antes de mover cualquier cantidad significativa, investigaban. Y cuando la cifra superaba los $10 millones, siempre encargaban el mismo tipo de análisis. Una auditoría de gestión encubierta. Alguien que se infiltrara en la empresa, observara desde adentro cómo funcionaban realmente las cosas y produjera un informe que ningún CEO en su sano juicio firmaría jamás. Para eso llamaron a Valentina. Era una mujer de mediana edad y una carrera que era, en palabras del propio Eduardo Fuentes, la más discreta y la más efectiva del sector. Había estudiado administración de empresas en una universidad pública. Luego hizo una especialización en auditoría internacional y pasó 10 años trabajando para firmas de consultoría que no aparecían en rankings, pero cuyos clientes eran exactamente las personas que decidían si una empresa valía lo que decía valer. Había trabajado en Argentina, en Colombia, en México, en España. Había auditado empresas en sectores que iban desde la construcción hasta los medios de comunicación, y en todos esos años nunca había fallado un encargo. Su método era siempre el mismo: entrar como alguien completamente sin importancia, con credenciales falsas pero verificables en todos los sentidos legales, y pasar entre 4 y 6 semanas observando la empresa desde adentro, sin levantar sospechas, sin hacer preguntas que sonaran a auditoría, solo mirando, escuchando, dejando que la empresa se mostrara tal como era cuando nadie pensaba que alguien importante estaba mirando. Grupo Vértice tiene potencial real, le explicó Eduardo aquella tarde, con los reportes financieros extendidos sobre la mesa. Los números que presentan son buenos. Sus contratos son sólidos. El fundador tiene una narrativa atractiva para los inversionistas. Pero hay algo que no cierra. ¿Qué tipo de algo?, preguntó Valentina revisando los documentos. Rotación de personal inusualmente alta. 3 directores de área que renunciaron en el último año sin dar explicaciones públicas. Un ex socio que salió bajo términos que nadie quiere comentar. Y una cultura interna que, según fuentes indirectas, está diseñada más para proteger el ego del fundador que para que la empresa funcione bien. ¿Quieren saber si el problema es estructural o si es solo ruido? Queremos saber si vale 50 millones poner dinero en una empresa cuyo principal riesgo eres su propio director general. Valentina cerró la carpeta. Dame un mes. Lo que encontró en esas semanas superó incluso sus expectativas más pesimistas. No era que Grupo Vértice fuera una empresa corrupta en el sentido clásico de la palabra. Era algo más sutil y en cierto modo más peligroso. Era una empresa que funcionaba bien a pesar de su liderazgo, no gracias a él. El talento real estaba concentrado en las capas intermedias,
en personas como Patricia Salas, Diego Restrepo, Isabel Torres y Marcos Vidal, el director de proyectos que con su equipo había sacado adelante los últimos 3 contratos importantes, prácticamente sin intervención de la dirección. Rodrigo Montero firmaba los acuerdos, aparecía en las fotos, pronunciaba los discursos, pero el trabajo lo hacían otros. Y su forma de tratar a las personas era sistemáticamente destructiva. No de manera dramática o violenta, sino con esa brutalidad cotidiana que es más difícil de documentar, pero que erosiona igual o más. Gritos en los pasillos, decisiones caprichosas, empleados brillantes ignorados o humillados, hasta que no tenían más opción que irse. La rotación no era coincidencia, era consecuencia directa. Valentina había documentado todo con la meticulosidad de quien sabe que su informe tiene que ser impenetrable. Fechas, conversaciones, patrones de comportamiento, datos financieros con inconsistencias menores pero recurrentes que, sumadas, formaban una imagen preocupante. Tenía un informe de 42 páginas listo desde hacía 2 días, y esa mañana, el Fondo Atlántico llegaba a escucharlo. La reunión de las 10 había sido organizada por Eduardo Fuentes con la precisión característica de quien lleva décadas en el mundo de las inversiones. Había reservado la sala de juntas del piso 10 directamente con Silvia, sin pasar por Rodrigo. La invitación que llegó al calendario del CEO la noche anterior decía simplemente: reunión de evaluación previa a firma. Participantes, equipo del Fondo Atlántico. Rodrigo había asumido que sería una reunión más de negociación, del tipo en que él hablaba mucho y los demás tomaban notas. No tenía idea de lo que realmente iba a pasar. Valentina entró a la sala de juntas por la puerta lateral, la que conectaba con el área de servicios, y la encontró ya preparada. Agua fría sobre la mesa, 6 sillas dispuestas, el proyector encendido. Eduardo llegó 2 minutos después con Natalia Cruz, la socia de análisis del fondo, y Roberto Ángel, el asesor legal de la operación. Valentina, la saludó Eduardo con la seriedad afectuosa de alguien que tiene mucho respeto por el trabajo que acaba de recibir. ¿Todo en orden? Ella dejó la caja de cartón en una esquina, sacó la agenda de cuero y la abrió sobre la mesa. Todo en orden. Aunque acaban de despedirme, por lo que la dirección tendrá una sorpresa interesante en unos momentos. Eduardo arqueó las cejas. Natalia detuvo lo que estaba escribiendo. ¿Cómo? El señor Montero me despidió hace 8 minutos en el pasillo, delante de aproximadamente 20 empleados. Valentina dijo esto con el tono neutro de quien reporta una temperatura. Lo documento como el último de una serie de incidentes. En realidad, fue conveniente. Me ahorró tener que salir con coartada. Roberto Ángel, el abogado, se recostó en su silla con una expresión que mezclaba asombro y algo que se parecía mucho a diversión profesional. ¿Y el informe está completo? Completamente. 42 páginas más 3 anexos. Lo tienen en sus dispositivos desde esta mañana temprano. Eduardo abrió su tablet y recorrió los primeros párrafos del informe en silencio. Su expresión fue cambiando con la misma lentitud con que cambia el cielo antes de una tormenta. No era lo que esperaba. O más bien, era exactamente lo que había temido. Bien, dijo finalmente. Entonces empecemos. Y que alguien llame al señor Montero. A las 10:03, Silvia golpeó la puerta del despacho de Rodrigo y le informó que la reunión del Fondo Atlántico estaba comenzando. Rodrigo se ajustó el nudo de la corbata, recogió sus notas y bajó al piso 10 con la confianza de quien no tiene ninguna razón visible para preocuparse. Tenía preparado un discurso sobre los resultados del año, proyecciones para el siguiente, y una estrategia de expansión que había presentado media docena de veces y que siempre causaba buena impresión. Abrió la puerta de la sala de juntas y se detuvo. Valentina Reyes estaba sentada a la cabecera de la mesa, con su agenda abierta frente a ella y una expresión completamente diferente a la de cualquier asistente que él hubiera visto en su vida. No había caja de cartón, no había llanto ni derrumbe. Solo aquella mujer que acababa de echar a gritos 15 minutos antes, sentada en el lugar más importante de la sala, flanqueada por Eduardo Fuentes y Natalia Cruz. Rodrigo Montero se quedó paralizado en el umbral durante 3 segundos completos. 3 segundos en que el mundo que conocía se reorganizó en una configuración que no reconocía. «Buenos días, señor Montero», dijo Valentina. «Por favor, tome asiento. Tenemos mucho que revisar». Rodrigo dio 2 pasos hacia la sala,
como si los pies no le respondieran del todo bien. Su mente trabajaba a una velocidad que no le era familiar. El cerebro de alguien que lleva años siendo el dueño de cada situación, intentando procesar de golpe que esta vez no lo es. «Señor Fuentes», dijo, dirigiéndose a Eduardo con una sonrisa que claramente costaba esfuerzo sostener. «¿Puedo preguntar qué hace ella aquí?» «Siéntese, por favor», repitió Valentina, sin variar el tono. Eduardo señaló la silla al otro lado de la mesa. «Rodrigo, le presento formalmente a Valentina Reyes. Es la auditora independiente que el Fondo Atlántico contrató para evaluar la gestión de Grupo Vértice antes de formalizar cualquier acuerdo de inversión. Lleva 22 días trabajando en su empresa». El silencio que siguió fue de los que ocupan espacio físico. Rodrigo miró a Valentina, luego a Eduardo, luego otra vez a Valentina. Su cara atravesó en menos de 10 segundos una secuencia que normalmente tomaría horas. Incredulidad, recalibración, comprensión y algo que se instaló al final y que era mucho más difícil de disimular que cualquiera de los anteriores. Miedo. «Una auditora», repitió, como si las palabras necesitaran un segundo viaje para llegar. «Una auditora», confirmó Valentina. Abrió su agenda en una página marcada. «Y si le parece bien, me gustaría comenzar con los hallazgos del informe, porque la agenda de hoy es extensa». Rodrigo se sentó despacio. No porque quisiera, porque sus piernas tomaron la decisión antes que su orgullo. Patricia Salas llegó a la sala 2 minutos después, convocada por Eduardo con un mensaje directo. Cuando entró y vio la disposición de la mesa, entendió de inmediato. Encontró el asiento que le señalaron, cruzó una mirada con Valentina, y en esa mirada había algo que solo existe entre personas que han estado en el mismo lado sin saberlo. Valentina comenzó su presentación con la precisión de alguien que ha hecho eso muchas veces y sabe exactamente qué pesa más. No empezó por los números, empezó por las personas. En las últimas 4 semanas documenté 117 interacciones de liderazgo en distintos niveles de la organización, dijo, mientras Natalia proyectaba el primer gráfico. De esas interacciones, el 43% en el nivel directivo superior incluyeron lenguaje desautorizador, decisiones revertidas sin explicación, o escaladas de tensión que terminaron en escenas públicas. Hizo una pausa breve. «Esta mañana, por ejemplo, el señor Montero me despidió delante de aproximadamente 20 empleados por un incidente menor en el pasillo. Eso ocurrió a las 9:13, antes de que esta reunión comenzara. Lo consigno como el incidente número 118. Rodrigo apretó la mandíbula. Eduardo anotó algo. «¿Tiene documentación de eso?», preguntó Roberto Ángel, el abogado. «Tengo documentación de todos los 118 incidentes». Valentina abrió el anexo 2 de su informe. Fechas, horas, testigos presenciales. No hay inferencias ni interpretaciones, solo hechos observables. Lo que siguió durante la siguiente hora y media fue una de esas reuniones que cambian el curso de las cosas de manera irreversible. Valentina presentó su informe con la misma calma con que había cargado la caja de cartón por el pasillo. Sin dramatismo, sin venganza visible, con esa fría exactitud que es más letal que cualquier emoción. Los números eran los primeros en hablar. La rotación de personal en los últimos 3 años era del 62% en puestos de dirección media, contra un promedio sectorial del 23%. 3 directores de área habían salido con acuerdos de confidencialidad, cuyo costo total representaba casi el 4% del flujo de caja anual. La empresa gastaba en reemplazar talento lo que podría estar reinvirtiendo en crecimiento. Pero los números fríos eran apenas el esqueleto. Lo que le daba carne al informe eran los patrones de comportamiento, los testimonios recopilados en conversaciones que Valentina había sostenido con 16 empleados distintos que no sabían que estaban siendo entrevistados para un informe de auditoría. Marcos Vidal, el director de proyectos, le había contado entre reuniones sobre el contrato con Corporación Meridian, que casi se pierde porque Rodrigo había cambiado los términos sin consultar al equipo técnico, y que se salvó solo porque él intervino personalmente. Isabel Torres había mencionado, sin saber el peso que tendrían sus palabras, que había presentado 3 propuestas de mejora de procesos en el último año, y que las 3 habían sido archivadas sin respuesta formal. Diego Restrepo había dejado caer, en una conversación sobre presupuestos,
que algunas líneas de gasto en los reportes internos no coincidían del todo con lo que él veía en el sistema contable. Este último punto era el que más incomodó a Rodrigo cuando Valentina llegó a él. En el tercer anexo, dijo, señalando la pantalla, encontrará un análisis comparativo de los reportes de gasto presentados a la junta directiva y los registros internos del sistema contable. Hay una discrepancia recurrente en 3 categorías: gastos de representación, asesorías externas y viajes ejecutivos. La diferencia acumulada en el último año fiscal es de aproximadamente $280,000. Eduardo Fuentes cerró la carpeta frente a él con un movimiento deliberado. Natalia Cruz dejó de escribir. Roberto Ángel inclinó la cabeza como si acabara de escuchar algo que necesitaba tiempo para depositarse. ¿Está diciendo que hay irregularidades contables?, preguntó Roberto. Estoy diciendo que hay discrepancias documentadas que requieren revisión formal por parte de una firma auditora externa. No es mi función determinar si son irregularidades en sentido legal. Es mi función identificarlas y reportarlas. Valentina miró directamente a Rodrigo por primera vez desde que él había entrado a la sala. Lo que sí puedo decir es que no encontré evidencia de que esas discrepancias hayan sido reportadas o investigadas internamente. Rodrigo abrió la boca. La cerró. La abrió otra vez. Esos números tienen explicación. Estoy segura de que sí, respondió Valentina con una cortesía tan perfecta que era imposible encontrarle el filo. Esa explicación debería quedar registrada formalmente. Patricia observaba todo desde su lugar en la mesa con una mezcla de alivio y algo parecido a la náusea. Alivio porque alguien finalmente estaba nombrando lo que ella llevaba meses viendo. Náusea porque era consciente de que las consecuencias de esa mañana afectarían a toda la empresa, no solo a Rodrigo. Valentina, intervino Eduardo. ¿Cuál es su recomendación final? Era la pregunta que todos esperaban. La que determinaba $50 millones. Valentina tomó un momento. No por dramatismo, sino porque era el tipo de persona que no dice cosas que no ha pensado del todo. Grupo Vértice tiene un activo fundamental que vale exactamente lo que el Fondo Atlántico está considerando invertir, y probablemente más. Ese activo es su capital humano, los equipos de proyectos, los analistas, los coordinadores que en la práctica son quienes sostienen la reputación técnica de la empresa. Hizo una pausa. El riesgo principal no es financiero ni operativo, es de liderazgo. Una empresa que funciona a pesar de su dirección general, en lugar de gracias a ella, es una empresa que en cualquier momento puede colapsar si ese liderazgo toma una decisión equivocada en el momento equivocado. Rodrigo tenía las manos planas sobre la mesa. Nadie en la sala lo miraba directamente, pero todos podían sentir la temperatura de su silencio. Mi recomendación, continuó Valentina, es que la inversión se condicione a 3 medidas. Primera, una auditoría formal de las discrepancias contables por parte de una firma independiente, con resultados presentados al fondo antes de que se libere cualquier tramo del capital. Segunda, un proceso de evaluación del liderazgo ejecutivo con participación de la junta directiva ampliada. Tercera, la incorporación de un director de operaciones con voto en las decisiones estratégicas que actúe como contrapeso efectivo a la dirección general. Silencio. Eduardo miró a sus socios. Natalia Cruz asintió una vez. Roberto Ángel anotó algo. Es una recomendación razonable, dijo Eduardo. El fondo puede hacer eso. Pueden hacer más que eso, respondió Roberto. Dependiendo de los resultados de la auditoría contable. Rodrigo empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Lo hizo despacio, con ese movimiento de quien necesita cambiar la geometría del espacio para recuperar algo de control. Quiero hablar, dijo. Su voz tenía una tensión nueva, diferente a la de los gritos del pasillo. Era más baja, más tensa, la voz de alguien que está calculando. Por supuesto, dijo Valentina. Todo lo que usted presentó aquí está basado en observaciones de alguien que entró a mi empresa con una identidad falsa. Se apoyó en la mesa con los nudillos. No sé qué validez legal tiene eso. Roberto Ángel levantó la vista de su libreta. Señor Montero, la señorita Reyes fue contratada a través de una agencia de personal que el fondo emplea regularmente para este tipo de evaluaciones. Su contrato, sus credenciales y su presencia en la empresa son completamente legales. El método es estándar en auditorías de gestión independientes.
Hizo una pausa de abogado, de esas que dicen todo lo importante después de la pausa. Y en cuanto a la validez legal de los hallazgos sobre las discrepancias contables, eso lo determinará la auditoría formal. Pero le sugiero que empiece a preparar sus explicaciones, porque van a necesitar ser muy buenas. La reunión terminó a las 11:45. Fue uno de esos cierres que no necesitan dramatismo porque el peso de lo dicho lo hace todo. Eduardo Fuentes recogió sus papeles con movimientos precisos. Le estrechó la mano a Valentina con algo que iba más allá de la formalidad profesional y le comunicó a Rodrigo que el fondo enviaría los términos revisados de la negociación antes del final de la semana. Términos que incluirían las 3 condiciones del informe de Valentina, como cláusulas no negociables. Rodrigo no dijo nada mientras Eduardo, Natalia y Roberto salían. Se quedó parado junto a la ventana con la vista fija en algún punto indefinido del horizonte urbano, como si el mundo exterior pudiera darle alguna respuesta que el interior de esa sala acababa de negarle. Patricia recogió sus cosas en silencio y salió sin mirarlo. Valentina tomó su agenda, la cerró, y estaba a punto de recoger también su caja de cartón, cuando la voz de Rodrigo la detuvo. «Valentina». Ella se giró. Rodrigo Montero no era el tipo de hombre que pedía disculpas. Durante décadas de vida, había construido una identidad completa alrededor de la idea de que reconocer el error era señal de debilidad, y que la debilidad era lo único que no podía permitirse. Había aprendido eso de su padre, que se lo había aprendido del suyo, y así hacia atrás en una cadena de hombres convencidos de que el mundo funcionaba mejor cuando uno nunca admitía que se había equivocado. Pero en ese momento, parado junto a la ventana con el sol de media mañana haciendo todo demasiado visible, esa arquitectura de certezas crujía de una manera que no podía ignorar. «Yo no sabía quién era usted», dijo. Las palabras salieron más bajas de lo que probablemente quería. «Lo sé», respondió Valentina. «Pero eso no justifica cómo la traté, y no solo esta mañana». Hizo una pausa larga. «Lo que usted vio en esas semanas aquí adentro, sé que no era bueno. Lo sé desde hace tiempo. Lo que no sabía era que alguien lo estaba mirando tan de cerca». «Eso es parte del problema, señor Montero», dijo Valentina con suavidad. «Que algo sea aceptable solo mientras nadie está mirando no significa que sea aceptable». Rodrigo asintió con la lentitud de quien acepta algo que duele. «¿Qué pasa ahora? Ahora el fondo envía sus condiciones. Si acepta la auditoría contable y el proceso de evaluación de liderazgo, la inversión puede seguir adelante. Si no acepta, el fondo se retira y usted tendrá que encontrar otra fuente de capital». Valentina recogió la caja. «En cualquier caso, lo que pase ahora depende de las decisiones que usted tome en los próximos días». «¿Y usted?» «Yo termino mi trabajo y me voy. Eso es lo que hago». Rodrigo la miró de una manera diferente a todas las que la había mirado en las últimas semanas. No con la indiferencia condescendiente del principio, ni con la irritación explosiva de esa mañana. Con algo más complicado, con el respeto incómodo de quien ha tenido que aprenderlo de la peor manera. «Le debo una disculpa pública», dijo. «A usted y a todos los que estuvieron en ese pasillo esta mañana». Valentina no respondió de inmediato. Lo miró con esos ojos que parecían calcular cosas más complejas que lo visible. Luego dijo, «Eso ya es decisión suya». Y salió. El corredor estaba más tranquilo que 2 horas antes, pero la atmósfera había cambiado de una manera que todos los que trabajaban allí podían sentir sin saber exactamente por qué. Hay un tipo de tensión que flota en los ambientes de trabajo cuando algo importante está pasando en una sala cerrada, y los empleados de Grupo Vértice la habían estado respirando toda la mañana. Isabel Torres la interceptó en el pasillo con los ojos brillantes y una expresión entre la curiosidad y la alarma. ¿Qué pasó ahí adentro? Nadie salió de esa sala en 1 hora y media. Valentina sonrió. Lo que tenía que pasar. ¿Estás bien? Muy bien. Se detuvo un momento. Isabel, ¿puedo decirte algo? Claro. En ese informe que guardas en el cajón, las 3 propuestas de mejora de procesos que presentaste y que archivaron sin respuesta, están documentadas, y las personas correctas las vieron hoy. Isabel abrió los ojos. ¿Cómo sabes tú de eso? Porque hice muy bien mi trabajo. Valentina le dio un apretón breve en el brazo. Cuida esas propuestas. Las vas a necesitar pronto. Salió del edificio con la caja bajo el brazo. Pisó la acera y sintió el sol de mediodía con esa mezcla particular de agotamiento y satisfacción
que solo existe cuando un trabajo difícil termina bien. Sacó el teléfono y marcó el número de Eduardo Fuentes. Informe entregado, dijo cuando contestó. ¿Necesitan algo más de mi parte? Solo que estés disponible si el proceso legal de las discrepancias contables requiere tu testimonio. Siempre. Valentina guardó el teléfono y empezó a caminar hacia la parada de metro. Detrás de ella, en el 10º piso del edificio de Grupo Vértice, las decisiones que cambiarían muchas vidas estaban comenzando a moverse. Lo que pasó en las semanas siguientes se desarrolló con la implacable lógica de las consecuencias bien documentadas. La firma auditora que el Fondo Atlántico contrató para revisar las discrepancias contables llegó a las oficinas de Grupo Vértice 4 días después, con un equipo de 8 personas y acceso irrestricto a todos los sistemas financieros como condición del proceso. Rodrigo había aceptado las 3 condiciones del informe de Valentina, no porque fuera su primera opción, sino porque sus opciones se habían reducido a exactamente 2. Aceptar, o ver cómo la empresa que había construido se desmoronaba sin el capital que necesitaba para operar en el siguiente año. Fernando Ochoa, el director financiero, fue el primero en renunciar. Lo hizo una mañana, por correo electrónico, sin pedir reunión ni dar explicaciones elaboradas. Solo una nota breve que decía que por razones personales no podía continuar en el cargo. Para quienes conocían los detalles del informe de Valentina, su salida tenía una lógica perfectamente legible. Diego Restrepo, que llevaba 2 años viendo números que no cuadraban sin saber exactamente qué hacer con esa información, colaboró con la firma auditora desde el primer día. Lo hizo con la alivio profundo de alguien que finalmente puede hacer lo correcto sin temor a las consecuencias. Pasó 3 semanas respondiendo preguntas, presentando reportes, explicando discrepancias. Cada respuesta que daba era una pieza más del rompecabezas que la auditoría estaba armando. Los hallazgos finales de la auditoría contable confirmaron lo que el informe de Valentina había señalado como área de preocupación. Los $280,000 de discrepancias correspondían a una mezcla de gastos personales de Rodrigo, facturados como gastos corporativos, y comisiones pagadas a una consultora externa, cuyo único empleado registrado era un familiar cercano del CEO. No era el fraude masivo de las historias de escándalo corporativo. Era la clase de irregularidad más común y en cierto modo más triste, la de alguien que confundió los límites entre la empresa propia y la empresa que dirige, y que lo hizo tan gradualmente que probablemente ya no distinguía bien dónde estaba la línea. La junta directiva de Grupo Vértice, ampliada según las condiciones del fondo con 2 directores independientes, se reunió para analizar los resultados. Patricia Salas presentó los hallazgos operativos. Roberto Ángel explicó las implicaciones legales. Y al final de esa reunión, que duró 6 horas y de la que nadie salió completamente contento, pero sí completamente informado, se tomaron 3 decisiones. La primera, Rodrigo Montero dejaría el cargo de director general con efecto inmediato, en un proceso de transición ordenada que incluía la devolución de los montos correspondientes a los gastos personales indebidos. No habría proceso penal si se cumplían esas condiciones en el plazo establecido. La segunda, Patricia Salas sería nombrada directora general interina mientras se buscaba el perfil definitivo para el cargo. La tercera, el Fondo Atlántico confirmaría la inversión de $50 millones bajo las nuevas condiciones de gobernanza, con un primer tramo disponible dentro de 30 días. Rodrigo firmó los documentos en una sala pequeña con solo su abogado y Roberto Ángel presentes. No hubo cámaras, no hubo audiencia. Fue uno de esos momentos que no necesitan testigos porque el peso de lo que se firma es suficiente. Patricia fue la primera en recibir la noticia. La llamaron a las 9 de la noche, cuando ya estaba en su casa. Escuchó, agradeció, colgó, y se quedó sentada en silencio durante varios minutos procesando que el trabajo que había hecho durante 12 años sin que nadie en el piso de arriba pareciera notarlo, de repente importaba de la manera más concreta posible. La noticia llegó a los empleados de Grupo Vértice a través de un comunicado oficial que Patricia envió la mañana siguiente. Era un texto sobrio, sin adjetivos innecesarios, que explicaba los cambios de liderazgo, confirmaba la inversión del Fondo Atlántico y anunciaba una reunión general del equipo para el mediodía. El comunicado no mencionaba nombres de culpables ni detalles del proceso, pero en una empresa donde el rumor viajaba más rápido que el correo electrónico,
Para cuando llegó la hora de la reunión, casi todos sabían lo esencial. Lo que nadie sabía todavía era qué papel había jugado la asistente que habían visto salir con una caja de cartón el día anterior. Patricia llegó a la reunión general con la postura de alguien que ha dormido poco, pero ha pensado mucho. El auditorio improvisado en la sala de capacitación estaba lleno. 73 empleados apretados entre sillas y paredes, con esa mezcla de ansiedad y expectativa que tienen los grupos humanos cuando saben que algo grande está cambiando pero no saben exactamente en qué dirección. Quiero ser directa con todos ustedes. Comenzó Patricia, sin papeles, sin presentación proyectada. Solo su voz y la sala. Lo que sucedió aquí esta semana fue difícil. Los cambios en el liderazgo nunca son sencillos. Y este en particular llega acompañado de situaciones que algunos de ustedes probablemente intuían desde hace tiempo, aunque no tuvieran los elementos completos. Hizo una pausa. Lo que sí quiero que entiendan es que el resultado de todo esto no es el fin de Grupo Vértice. Es su oportunidad real de convertirse en lo que siempre pudo haber sido. La sala escuchaba en un silencio que tenía algo de catarsis colectiva. 12 años de tensión acumulada encontrando finalmente un lugar donde aterrizar. El Fondo Atlántico confirmó la inversión, continuó Patricia. $50 millones que van a permitirnos crecer de manera ordenada, mejorar infraestructura y, lo más importante, invertir en las personas que han mantenido esta empresa funcionando. Levantó la vista hacia el fondo de la sala. Marcos, Diego, Isabel. Las propuestas que presentaron en los últimos meses y que no recibieron la atención que merecían van a ser revisadas esta semana. Necesito que las actualicen. Marcos Vidal intercambió una mirada con Diego Restrepo. No dijeron nada, pero el alivio en sus caras era legible desde cualquier ángulo de la sala. Hay una persona que quiero que conozcan antes de terminar, dijo Patricia. Algunos de ustedes la vieron trabajar aquí durante semanas y la vieron irse ayer con una caja. Creo que se merecen saber la historia completa. Hubo un movimiento en la puerta lateral de la sala. Valentina Reyes entró con la ropa diferente a la del día anterior, pero la misma postura tranquila y esa presencia que se sentía antes de que uno supiera exactamente de dónde venía. Varios empleados la reconocieron de inmediato. Isabel Torres se enderezó en su silla. Silvia, la secretaria, parpadeó varias veces. «Esta es Valentina Reyes», dijo Patricia. «Auditora independiente del Fondo de Inversión Atlántico. Pasó 22 días entre ustedes recopilando el informe que hizo posible los cambios de esta semana». Hizo una pausa breve. «También fue la persona que ayer fue despedida a gritos en el pasillo delante de muchos de ustedes». La sala procesó esa información en silencio. Diego Restrepo se pasó la mano por el cabello. Isabel cerró los ojos un segundo. Valentina tomó la palabra sin que nadie se lo pidiera formalmente, porque la sala lo estaba pidiendo con su propio silencio. «No vine a darles una lección», dijo. Su voz era la misma de siempre. Clara, sin artificios, del tipo que no necesita volumen para llegar lejos. «Vine a hacer un trabajo y lo hice. Pero quiero decirles algo que no está en ningún informe». Miró la sala. 73 personas que llevaban meses, algunos años, trabajando en un ambiente que los achicaba en lugar de hacerlos crecer. Ustedes son el verdadero valor de esta empresa. Los auditores podemos medir muchas cosas. Flujos de caja, rotación de personal, patrones de liderazgo. Pero lo que no aparece en los números es el esfuerzo que hace alguien que lleva a su trabajo todos los días cuando nadie lo reconoce. El compromiso de quien saca adelante un proyecto con la mitad de los recursos que necesita. La dignidad de quien hace bien su trabajo, aunque nadie esté mirando. La sala estaba en silencio total. «Marcos, tú sacaste adelante el contrato con Corporación Meridian cuando todo indicaba que se iba a perder, y nadie te lo agradeció formalmente. Diego, tú identificaste inconsistencias contables que te pusieron en una posición muy incómoda durante meses, y encontraste la manera de hacer lo correcto de todas formas. Isabel, tus propuestas de mejora de procesos están en ese informe, y cuando se implementen, van a ahorrarle a esta empresa tiempo y dinero que podría haberse estado ahorrando hace un año». Isabel tenía los ojos brillantes. Marcos miraba la mesa. «El problema de los ambientes donde el liderazgo es destructivo no es solo que crean condiciones difíciles de trabajar», continuó Valentina. «Es que hacen que las personas duden de su propio valor, que se pregunten si realmente son tan buenos como creen,
o si el problema son ellas. Y esa duda es la cosa más cara que puede existir en una organización, porque apaga exactamente la creatividad y el compromiso que hacen la diferencia entre una empresa que sobrevive y una que prospera. Nadie interrumpió. La sala respiraba. Lo que sucedió aquí esta semana no fue magia, fue consecuencia. Consecuencia de que alguien decidió documentar la realidad en lugar de ignorarla. Consecuencia de que un fondo de inversión serio prefirió saber la verdad antes de apostar su dinero. Y consecuencia, sobre todo, de que ustedes hicieron bien su trabajo durante mucho tiempo, aunque nadie les preguntara si estaban bien. Una empleada del área de diseño, Gabriela Soto, levantó la mano con la timidez de quien no está segura de que su pregunta merezca espacio en ese momento. ¿Usted va a quedarse con la empresa? Valentina sonrió. Era una sonrisa genuina, de las que no se planifican. No, yo hago auditorías, no dirijo empresas. Eso ya lo tienen cubierto. Miró hacia Patricia. Y muy bien cubierto. Patricia asintió con una expresión que mezclaba gratitud y la determinación específica de alguien que lleva 12 años esperando el momento de aplicar todo lo que sabe. Entonces se va después de todo esto, dijo Diego. No exactamente como pregunta. Me voy, confirmó Valentina. Ese es el trabajo. Entrar, ver bien, decir la verdad, salir. Hizo una breve pausa. Pero lo que queda no es mío, es de ustedes. Lo que siguió en los días y semanas posteriores fue lo que Patricia llamaría en conversaciones privadas el proceso de aprender a respirar. La empresa no cambió de un día para el otro, porque los cambios reales nunca ocurren así, pero comenzó a moverse en una dirección que tenía más sentido. Las propuestas de Isabel Torres sobre optimización de flujos de trabajo fueron revisadas, aprobadas y asignadas a un equipo de implementación. Marcos Vidal fue nombrado director de proyectos con presupuesto propio y autoridad para tomar decisiones sin requerir aprobación de 3 niveles superiores. Diego Restrepo fue promovido a director financiero interino con el respaldo explícito de la Junta. La firma auditora externa concluyó su proceso en el plazo previsto. Los $280,000 de irregularidades quedaron documentados y el acuerdo de restitución fue firmado sin drama público. Rodrigo Montero lo cumplió en los términos acordados, en parte porque sus abogados le habían explicado con suficiente claridad que era su única opción viable. Andrés Castillo, el abogado interno de la empresa que llevaba un año en una posición incómoda por haber sabido más de la cuenta, fue el que redactó los documentos finales de la transición. Lo hizo con el alivio visible de alguien que finalmente puede hacer su trabajo sin navegar por minados de lealtades contradictorias. Rodrigo, por su parte, desapareció de la oficina con la velocidad silenciosa de quien entiende que los finales grandiosos son un lujo que ya no puede permitirse. No hubo escenas públicas adicionales. No hubo declaraciones a los medios, ni versiones alternativas de los hechos. Solo el vacío ordenado que deja alguien cuando acepta, aunque sea tarde, que lo que construyó merece sobrevivir a sus peores impulsos. Pero la historia no terminaba ahí, porque las historias que importan rara vez terminan en el momento en que los papeles quedan firmados y los culpables salen por la puerta. Las historias que importan terminan en el momento en que las personas que quedaron entienden qué hacer con lo que aprendieron. Pero hay una parte de esta historia que todavía no ha sido contada, la que ocurrió en los días que separaron la mañana de la caja de cartón y la tarde de la sala de juntas. Los días en que Valentina Reyes no estaba en ninguna oficina ni en ningún estrado, sino en su propio silencio, procesando lo que había pasado y lo que estaba por pasar. Porque las personas que trabajan con frialdad profesional no son personas sin emociones. Son personas que aprendieron a no dejar que las emociones tomen decisiones que merecen ser tomadas con claridad. Y esa disciplina tiene un costo que no se ve desde afuera. La noche del día en que la despidieron, Valentina llegó a su apartamento con la caja de cartón debajo del brazo, dejó la planta en la ventana del balcón y se sentó en la silla de la sala con la agenda de cuero sobre las rodillas. Afuera, la ciudad seguía con su movimiento indiferente. Dentro, ella estuvo sentada durante 40 minutos sin hacer nada en particular. No era tristeza exactamente. Era algo más complejo que tiene que ver con la acumulación. La acumulación de haber visto durante semanas cómo se trata mal a las personas y haber tenido que mirar sin intervenir, porque intervenir hubiera arruinado el trabajo.
La acumulación de haber escuchado a Diego hablar del peso de saber algo que no podía denunciar sin arriesgarse. De haber visto a Isabel guardar sus propuestas en un cajón con la resignación de quien aprende que el esfuerzo no siempre tiene destino. De haber observado a Patricia cargar 12 años de trabajo invisible con una dignidad que no necesitaba testigos, pero que hubiera merecido muchos. Valentina sacó la agenda y abrió una página en blanco. En el trabajo de auditoría, escribía hechos, fechas, observaciones, datos. Pero había otro tipo de notas que tomaba solo para sí misma, las que no iban a ningún informe ni a ningún cliente, las que eran el registro de lo que las situaciones le dejaban de manera personal. Escribió: Grupo Vértice. Día 22. Lo que me llevo. La imagen de Isabel guardando un informe que nadie va a leer. La manera en que Diego baja la voz cuando habla de los números que no cuadran. La forma en que Patricia cambia ligeramente el ángulo de su silla cada vez que Rodrigo entra a la sala. 12 años de adaptaciones pequeñas que en conjunto suman una vida entera de no ocupar el espacio que le corresponde. Cerró la agenda. Fue a la cocina. Se preparó algo de comer sin prestar demasiada atención a qué. Y luego sacó su laptop. Y pasó las siguientes 3 horas terminando los últimos detalles del informe que entregaría la mañana siguiente. Porque había que terminar bien lo que se empieza. Porque las emociones y el trabajo son cosas distintas, y Valentina tenía mucha práctica manteniéndolas en sus carriles respectivos. Lo que no sabía esa noche, o quizás sí lo sabía, pero no se lo había dicho todavía, era que el momento más importante de esa historia no fue el de la sala de juntas, ni el de la ceremonia de fin de año, ni el de los aplausos de pie. El momento más importante fue el que nadie vio, el de una mujer sentada sola en una silla con una caja de cartón a sus pies y una agenda sobre las rodillas, procesando en silencio lo que había costado hacer bien el trabajo, y eligiendo seguir haciéndolo de todas formas. Porque eso es lo que hacen las personas que verdaderamente tienen carácter. No brillan solo cuando los aplauden. Brillan igual cuando no hay nadie mirando. Durante esas 3 semanas dentro de Grupo Vértice, hubo momentos que Valentina guardó con especial cuidado en la memoria, no como datos del informe, sino como imágenes que merecían ser conservadas por razones que iban más allá de lo profesional. Una de ellas ocurrió en la cocina del 3er piso, una tarde de mediados de semana. Valentina estaba sirviendo café cuando entró Andrés Castillo, el abogado interno. Era un hombre reservado que llevaba 1 año en la empresa sin haber hecho amigos verdaderos, porque para hacer amigos verdaderos en un ambiente así, había que estar dispuesto a bajarse de la posición de observador, y ella sabía muy bien lo que costaba eso. Andrés sirvió su café sin decir nada al principio. Luego, sin mirar directamente a Valentina, dijo en voz muy baja: ¿Cuánto tiempo más crees que pueda sostenerse todo esto? Era una pregunta que no esperaba respuesta específica. Era el tipo de pregunta que uno hace en voz alta cuando necesita que alguien le confirme que lo que ve es real y no un producto de sus propias preocupaciones. Valentina lo miró. ¿Por qué lo preguntas? Andrés giró la taza entre sus manos. Porque hay documentos que he visto que no debería haber visto, y no sé qué hacer con eso. Y porque llevo 1 año diciéndome que no es mi problema, y no puedo seguir creyéndome eso. Valentina tomó su café y respondió con la misma calma de siempre. Cuando las cosas tienen que cambiar, normalmente lo hacen. La pregunta es si uno quiere estar del lado correcto cuando eso ocurra. No dijo nada más. Tampoco necesitaba decir más. Andrés asintió como si hubiera recibido algo concreto, aunque las palabras fueran vagas, y salió de la cocina con la postura de alguien que acaba de tomar una decisión que todavía no sabe exactamente cómo va a ejecutar. 3 semanas después, Andrés fue el abogado que redactó los documentos de la transición de Rodrigo, con una precisión que no tenía nada de accidental. Los documentos eran impecables, sin fisuras, sin los pequeños errores que se cuelan cuando alguien está haciendo algo que en el fondo no quiere hacer. Eran los documentos de alguien que había decidido, finalmente, estar del lado correcto. Valentina nunca le dijo que lo había notado, pero lo había notado. La segunda imagen que guardó fue la de Silvia, la secretaria, el mediodía después de la reunión del 10º piso, cuando la sala de juntas ya estaba vacía, y Silvia entró a recoger los vasos y las tazas, con ese movimiento automático de quien ha repetido la misma tarea cientos de veces. Valentina estaba sentada todavía, revisando notas,
y Silvia se detuvo un momento antes de empezar a recoger. «Señorita Valentina», dijo. Valentina levantó la vista. Ayer, cuando el señor Rodrigo le gritó, Silvia buscó las palabras. «Yo bajé la vista. No hice nada». «Lo sé», dijo Valentina, sin reproche, solo como observación. «Debí haber dicho algo». «Probablemente sí». Valentina cerró su cuaderno. «Pero también entiendo por qué no lo hiciste. Estos ambientes enseñan que el silencio es la opción más segura. Y aprender eso no es cobardía. Es adaptación». Silvia procesó eso. «Lo que sí puedes hacer», continuó Valentina, «es que la próxima vez sea diferente. No porque yo lo diga, sino porque tú decides que lo va a hacer». Silvia recogió las tazas en silencio. Cuando llegó a la puerta, se giró. «Gracias», dijo. Y fue una de esas palabras que llevan más peso del que su tamaño sugiere. Eran esas historias pequeñas las que Valentina llevaba consigo de un encargo al siguiente. No los informes, no los números, no las cifras de las auditorías. Los momentos en que una persona elegía hacer la cosa difícil por la razón correcta. Los momentos en que alguien decidía que ya no iba a bajar la vista. Esas historias eran, en el fondo, la razón por la que seguía haciendo el trabajo. 3 meses después de aquella mañana en que una caja de cartón y una asistente invisible habían cambiado el rumbo de una empresa, Eduardo Fuentes convocó a un evento que el Fondo Atlántico organizaba anualmente para sus empresas de cartera. Era la reunión de liderazgo de fin de año, un encuentro al que asistían directivos de las distintas organizaciones en las que el fondo había invertido, junto con los socios y analistas del fondo mismo. Normalmente era una jornada de presentaciones financieras, actualizaciones de estrategia y el tipo de networking que huele a tarjetas de presentación y ambición bien vestida. Ese año, Eduardo había decidido agregar algo diferente al programa. La sala del hotel donde se realizaba el evento tenía capacidad para 120 personas, y estaba casi llena cuando Valentina llegó con 10 minutos de anticipación. No venía como oradora principal ni como figura central de ningún panel. Eduardo simplemente le había pedido que dijera unas palabras al final de la jornada, después de las presentaciones formales. El tipo de petición que, viniendo de Eduardo Fuentes, significaba exactamente lo que decía y no más. Valentina se sentó en las sillas del público, no en el estrado, y observó las presentaciones de la mañana con la misma atención que ponía en todo. Escuchó a directivos de 8 empresas distintas hablar de crecimiento, de expansión, de indicadores. Escuchó el lenguaje del éxito que tiene ese brillo superficial cuando se lo dice sin la textura de lo que costó llegar ahí. Patricia Salas presentó los resultados de Grupo Vértice con la sobriedad de quien tiene buenas noticias, pero las dice con cuidado, sin inflarlas, porque ya aprendió que los números demasiado brillantes a veces ocultan las grietas que más importan. La empresa había crecido 18% en facturación en el trimestre, había reducido la rotación de personal en 40 puntos porcentuales y había ganado 2 contratos nuevos que 3 meses antes habrían sido imposibles porque el equipo no tenía el respaldo interno para presentarlos con confianza. Cuando llegó el turno de Valentina, el programa decía simplemente «Reflexiones sobre liderazgo y gestión». Valentina Reyes, auditora de gestión, Fondo Atlántico. Subió al estrado sin notas, no porque no hubiera pensado lo que iba a decir, sino porque algunas cosas se dicen mejor cuando no están escritas. La sala la escuchó con la atención específica que se le presta a alguien cuya reputación llegó antes que ella. Muchos de los directivos presentes habían escuchado la historia de Grupo Vértice en versiones fragmentadas, con los detalles que siempre se pierden en el camino del chisme corporativo. Otros no sabían nada. Todos estaban a punto de entender por qué Eduardo había querido que Valentina hablara. «Les voy a contar algo que pasó hace 3 meses», comenzó. Una mañana, un CEO fue a tomar café. Se topó con alguien en el pasillo, derramó su bebida y decidió que eso era suficiente razón para despedir a una empleada delante de 20 personas. Hizo una pausa. Lo que él no sabía era que esa empleada llevaba semanas documentando exactamente ese tipo de comportamiento. Y que en 40 minutos iba a estar sentada a la cabecera de la mesa donde él pensaba cerrar el trato más importante del año. Algunos en la sala sonrieron. Otros fruncieron el ceño con el reconocimiento incómodo de quien ha estado en una situación similar. «No cuento eso para que sea una historia de justicia poética», continuó Valentina. «Aunque lo es,
Un poco. Esperó que las sonrisas se asentaran. Lo cuento porque hay una pregunta que me hacen siempre que termino este tipo de encargos. ¿Qué es lo que más daña a una organización? ¿El fraude? ¿La mala estrategia? ¿Los competidores agresivos? ¿El mercado adverso? Miró la sala. Y mi respuesta siempre es la misma. Lo que más daña a una organización es la distancia entre lo que dice que es y lo que realmente hace cuando nadie mira. El silencio de la sala era diferente al de las presentaciones anteriores. Era el silencio de la gente que reconoce algo. En mi trabajo entro a las empresas cuando nadie sabe que estoy mirando. Y lo que veo siempre es lo mismo. Hay una versión de la empresa que aparece en las presentaciones, en los comunicados, en los valores que están escritos en la pared de la recepción. Y hay otra versión, la que existe en los pasillos, en las conversaciones junto a la máquina de café, en cómo se toman las decisiones cuando no hay inversionistas en la sala. Valentina caminó un paso hacia el lado. Cuando esas dos versiones se parecen, la empresa tiene futuro. Cuando son completamente distintas, la empresa tiene un problema que ningún monto de capital puede resolver. Un directivo en la segunda fila se movió en su silla. ¿Saben cuál es el síntoma más confiable de esa distancia? No son los números. Los números mienten bien durante bastante tiempo si alguien se toma el trabajo de hacerlos mentir. El síntoma más confiable es cómo trata una empresa a las personas que no tienen poder para defenderse. Valentina lo dijo sin dramatismo, como si fuera la ecuación más simple del mundo. ¿Cómo se habla en los pasillos a quien lleva el carrito del correo? ¿Cómo se responde a una pregunta del empleado nuevo que todavía no sabe que hay preguntas que no se hacen? Si el talento en los niveles medios tiene espacio para decir que algo no está funcionando, o si aprendió que es más seguro quedarse callado. Hizo una pausa. Esas cosas no están en ningún reporte financiero, pero están en todo. En la primera fila, Patricia Salas tenía los ojos fijos en Valentina con la expresión de alguien que está escuchando expresado en voz alta algo que lleva años sabiendo sin haberlo podido decir con esa precisión. He auditado empresas en muchos sectores y muchos países, continuó Valentina. Y la constante que encuentro en las que realmente funcionan bien no es la tecnología que usan, ni el mercado donde operan, ni el tamaño de su capital. La constante es que las personas que trabajan ahí se sienten suficientemente seguras para decir la verdad, para señalar lo que no funciona, para traer sus mejores ideas sin miedo a que alguien se las robe o las ignore o se las eche en cara más adelante. Levantó la vista hacia el fondo de la sala. Eso suena simple, y es lo más difícil de construir y lo más fácil de destruir. Nadie se movía. En Grupo Vértice había personas extraordinarias. Las hay en casi todas las empresas que audito. Lo que diferencia a las que prosperan de las que se estancan es si esas personas tienen permiso de serlo. Valentina hizo una pausa más larga. Marcos Vidal salvó un contrato de $8 millones con 3 llamadas y su propio criterio, sin autorización, porque la autorización no iba a llegar a tiempo. Lo hizo sin saber si iba a ser felicitado o reprendido. Resultó que lo segundo tenía más probabilidad en ese ambiente. Señaló hacia el área donde estaba Patricia. Patricia Salas lleva 12 años siendo la razón real por la que esa empresa funciona. 12 años de decisiones correctas que se presentaban en los informes con otro nombre. Ese es el tipo de desperdicio que no aparece en ningún balance general, pero que cuesta más que cualquier irregularidad contable. La sala procesaba. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven de aquí? Valentina miró a los 120 directivos con algo que no era moralización sino simplemente convicción. No es una lista de prácticas de recursos humanos ni un modelo de liderazgo con nombre en inglés. Es una pregunta, una sola, la que me hago al final de cada auditoría y que los invito a hacerse al final de cada día. Hizo una pausa breve. ¿Las personas que trabajan conmigo sienten que su trabajo vale algo? No en las encuestas de clima anuales, no en las reuniones donde está el director general. En los días ordinarios cuando no hay nadie mirando desde afuera. Silencio. Porque si la respuesta es sí, tienen algo que ningún competidor puede copiarles fácilmente. Y si la respuesta es no, tienen un problema que se puede ver venir desde muy lejos. Yo llevo 12 años viendo cómo llega. Valentina dio un paso atrás del podio, señalando que había terminado. La sala tardó un segundo en reaccionar, como si necesitara procesar que era el final. Y luego el aplauso comenzó de una manera que nadie hubiera podido calificar de protocolar. Sólido, genuino,
El tipo que no se manufactura en situaciones donde la gente tiene demasiado que perder para aplaudir sin sentirlo. Eduardo Fuentes aplaudió de pie. Natalia Cruz lo siguió. Y después, uno por uno, los directivos de 8 empresas que llevaban todo el día midiendo sus palabras con la precisión de quienes saben que cada declaración tiene consecuencias, se pusieron de pie para aplaudir a una mujer que había entrado a un edificio con una caja de cartón y había salido con el curso de una empresa cambiado. Patricia Salas se acercó a Valentina cuando el evento terminó y la gente empezaba a dispersarse. Traía en la mano una copa de agua que no había tocado durante toda la presentación. «Gracias», dijo. Era una de esas palabras que cuando se dicen así, de esa manera, cargan mucho más de lo que tienen. «Ustedes hicieron el trabajo difícil», respondió Valentina. «No. Tú diste los nombres correctos a las cosas que estábamos viviendo sin poder nombrar». Patricia miró hacia la sala. ¿Sabes cuántas veces en 12 años quise decirle a Rodrigo exactamente lo que él estaba haciendo? ¿Y cuántas veces no lo hice porque sabía que no tenía nada que lo protegiera de las consecuencias? Lo sé, dijo Valentina. ¿Cómo lo manejas? Entrar a esos ambientes, ver todo eso, y luego irte. Valentina lo pensó un momento. Era una pregunta real y merecía una respuesta real. Me voy porque es la única manera de que funcione. Si me quedara, perdería la distancia que me permite ver. Y la distancia es lo único que hace que mi trabajo valga algo. Hizo una pausa. Pero lo que queda, Patricia, es lo que importa. Y lo que queda aquí va a durar. Fueron al vestíbulo juntas. Afuera, la tarde tenía ese color específico de las ciudades grandes a esa hora. Ese naranja que convierte los edificios en siluetas y hace que todo parezca un poco más épico de lo que es. Valentina recogió su abrigo del guardarropa, firmó la salida, y estaba a punto de salir cuando Eduardo la llamó. «Valentina, una cosa antes de que te vayas». Se giró. Eduardo tenía en la mano un sobre delgado. «El fondo quiere ofrecerte un rol diferente. No como auditora externa, sino como asesora de gobernanza para nuestras empresas de cartera. Presencia regular, no encubierta. Ayudando a construir las condiciones correctas desde adentro, no solo a documentar cuando fallan». Le extendió el sobre. «Las condiciones están ahí. Tómate el tiempo que necesites». Valentina tomó el sobre. Lo miró un momento. «¿Y las auditorías encubiertas?» «Las seguiríamos haciendo. Tú seguirías dirigiendo el equipo, pero además tendrías este otro frente». Eduardo la miró con esa seriedad directa que era su manera de demostrar respeto. «Llevas 12 años llegando tarde a las situaciones, documentando el daño que ya está hecho. Esto sería llegar antes». Valentina guardó el sobre en el bolso. «Te doy una respuesta la semana que viene», dijo. Caminó hacia la salida. Y esta vez, cuando las puertas automáticas del hotel se abrieron frente a ella, no llevaba ninguna caja de cartón bajo el brazo. Lo que Valentina encontró cuando llegó a su casa esa noche era lo de siempre. El apartamento pequeño del 4º piso en el barrio donde había vivido desde que terminó la universidad, las plantas en el balcón que eran su manera de hacer raíces en un trabajo que la obligaba a moverse constantemente, y la taza de té que su madre le tenía preparada porque esa noche siempre cenaban juntas y su madre nunca olvidaba esa cita. Carmenza Reyes era anciana y la lucidez de alguien que ha vivido lo suficiente para saber exactamente qué vale la pena y qué no. Había trabajado toda su vida como maestra de primaria en un colegio público, y de esa carrera había sacado, entre otras cosas, la capacidad de leer a las personas con la precisión de quien ha pasado décadas mirando caras que intentan disimular lo que realmente están pensando. «Cuéntame», dijo Carmenza, sin preámbulo, sentándose frente a su hija con el té entre las manos. Valentina le contó. No todo, porque algunas cosas de su trabajo tenían cláusulas de confidencialidad que respetaba no por obligación sino por principio. Pero le contó lo suficiente: la empresa, las semanas adentro, la mañana de la caja de cartón, el discurso de la tarde, y el sobre que ahora estaba en su bolso con una propuesta que le cambiaría el tipo de trabajo que hacía. Carmenza escuchó sin interrumpir, que era su manera de demostrar que estaba prestando atención real. «¿Y qué sientes tú?», preguntó cuando Valentina terminó. «Siento que el trabajo que hice fue el correcto, que las consecuencias fueron las que tenían que ser». Valentina giró la taza entre sus manos.
Y siento que hay algo en lo que dije hoy que me quedó resonando. ¿Qué cosa? Que llevo 12 años llegando tarde. Levantó la vista, documentando el daño, midiendo las cicatrices y entregando un informe que, si tiene suerte, llega a tiempo para evitar que el daño sea irreversible. Hizo una pausa. Pero los informes no curan, solo detienen el sangrado. Carmenza asintió despacio. ¿Y el sobre? El sobre es la posibilidad de llegar antes, de estar en los lugares donde las cosas se forman, no solo donde se rompen. ¿Y eso te asusta? Valentina pensó en eso. Era una pregunta honesta y merecía una respuesta honesta. Me asusta perder la distancia. En el trabajo encubierto, yo soy nadie. No tengo lealtades que proteger. No tengo historia que defender. No tengo que cuidar lo que digo porque, en el momento en que importa, ya sé que me voy a ir. Miró a su madre. Si me quedo, si tengo nombre y cargo y despacho con mi nombre en la puerta, ¿sigo viendo lo mismo? Carmenza tomó un sorbo de té antes de responder. ¿Recuerdas lo que le decía a mis estudiantes cuando tenían miedo de presentar su trabajo delante de los demás? Que el miedo al juicio ajeno solo te hace pequeña cuando le das más peso que a tu propio criterio. Exacto. Carmenza la miró con la serenidad específica de las personas que han ganado el derecho a decir cosas simples sobre cosas complejas. Valentina, llevas 12 años siendo la mejor en lo que haces precisamente porque no le tienes miedo a la verdad. Y la verdad no cambia dependiendo de si tienes nombre en la puerta o caja de cartón bajo el brazo. La llevas dentro. Valentina no respondió de inmediato. Afuera, la ciudad producía su murmullo habitual de noches de mitad de semana. Tráfico lejano, algún perro, la televisión del vecino del piso de arriba. ¿Y Rodrigo Montero? Preguntó su madre. ¿Qué pasa con él? Era una pregunta que Valentina había estado evitando formularse con demasiada precisión, porque las respuestas cómodas a esa pregunta tendían a ser las menos interesantes. Firmó los acuerdos. Devolvió el dinero. Se fue sin escenas. ¿Crees que aprendió algo? Honestamente, no lo sé. Valentina lo pensó un momento más. Sé que en esa sala, cuando la reunión terminó y se quedó solo, había algo en su cara que no era solo miedo ni solo rabia. Había algo que se parecía a reconocimiento. Hizo una pausa. Si eso se convierte en algo real, o si cuando encuentre la próxima empresa vuelve exactamente a lo mismo. Eso ya no depende de mí. No, concordó Carmenza. Pero el hecho de que te preguntes eso dice algo sobre ti. ¿Qué dice? Que no hiciste el trabajo por venganza. Que nunca lo haces. Su madre la miró directamente. Y eso es lo que lo hace funcionar. Valentina se quedó con eso. Días después, Rodrigo Montero apareció en la sede del Fondo Atlántico sin cita previa. Había llamado antes, y la asistente le había explicado que Valentina Reyes no tenía despacho permanente allí, que trabajaba de manera independiente. Pero él había preguntado por Eduardo Fuentes, y Eduardo, sorprendentemente, lo había recibido. La conversación duró 40 minutos. Eduardo le contó el resumen a Valentina más tarde, con la neutralidad de quien reporta hechos y deja que el otro saque sus propias conclusiones. Rodrigo había llegado sin abogados, sin estrategia visible, sin la arquitectura defensiva de las conversaciones corporativas. Había dicho cosas que, según Eduardo, sonaban como el trabajo difícil de alguien que había pasado semanas obligado a mirarse de frente, sin el escudo habitual de la autoridad y el éxito. Había reconocido que la forma en que trató a las personas durante años fue sistemáticamente dañina, que la empresa que construyó dependía de un modelo de liderazgo que eventualmente iba a destruirla, que había confundido durante mucho tiempo el respeto que da el miedo con el respeto que da el mérito. Había preguntado por Valentina. Eduardo le había dicho que ella seguía trabajando, que hacía exactamente lo que siempre había hecho. Rodrigo había preguntado si podía enviarle un mensaje. Eduardo dijo que eso dependía de si ella quería recibirlo. Valentina recibió el mensaje 3 días después, en un correo breve y sin excesos. Señorita Reyes, no espero que esto cambie nada de lo que pasó, y entendería que no respondiera. Solo quería decirle que la conversación de esa mañana, la que empezó en el pasillo y terminó en la sala de juntas, fue la más importante que he tenido en años. No porque haya terminado como terminó para mí, sino porque fue la primera en mucho tiempo en que alguien me dijo la verdad sin importarle lo que yo pudiera hacer al respecto. No es poco. Gracias. R.M. Valentina leyó el correo 2 veces. Lo cerró.
Volvió a abrirlo. Lo pensó durante un momento y respondió: Señor Montero, el trabajo que hacemos define cómo tratamos a las personas, pero no al revés. Lo que usted hace ahora con lo que aprendió es completamente suyo. Espero que lo use bien. Br. La respuesta fue, en ciertos aspectos, más generosa de lo que la situación estrictamente requería. Pero Valentina había aprendido hace mucho tiempo que la generosidad no es debilidad. Es exactamente lo contrario. Es la señal más clara de que alguien sabe quién es con independencia de lo que los demás hagan o dejen de hacer. Esa misma semana, aceptó la propuesta de Eduardo Fuentes. No era la decisión que habría tomado 6 meses antes. 6 meses antes. La incomodidad de quedarse le habría pesado más que la oportunidad de construir algo diferente. Pero algo había cambiado en aquella sala de juntas del 10º piso. Algo que no era solo la historia de Rodrigo ni la de Grupo Vértice. Era la comprensión de que hay un punto en el trabajo de cualquier persona en que documentar el daño ya no es suficiente. En que la pregunta deja de ser ¿qué pasó aquí? Y empieza a ser ¿qué podemos hacer diferente? Valentina Reyes comenzó su nuevo rol una mañana de otoño, en una oficina pequeña con una sola planta sobre el escritorio y una vista a un patio interior que no era particularmente glamorosa, pero que tenía luz natural, que era lo que siempre había importado más. Su primera reunión fue con los equipos directivos de 3 empresas de la cartera del fondo. No llegó como auditora, no llegó como la persona que venía a encontrar lo que estaba mal. Llegó como la persona que venía a ayudarles a ver lo que tenían, lo que podían cuidar, lo que merecía crecer. Cuando entró a la sala, los directivos la miraron con el tipo de atención que se le da a alguien cuya reputación llega antes. Y Valentina los miró de vuelta con la calma de siempre. Esa calma que no es frialdad sino certeza, y dijo algo que no decía en sus presentaciones formales, pero que pensaba en casi todas ellas. Empecemos por lo que funciona bien. Eso siempre es más de lo que creemos. El año que siguió fue el tipo de año que transforma a las organizaciones de maneras que no siempre son visibles en tiempo real, pero que, miradas desde atrás, se reconocen con claridad. Patricia Salas dirigió Grupo Vértice, con la mezcla de rigor y humanidad, que son las herramientas de quien aprendió a liderar en condiciones adversas. Sin el lujo de los aplausos fáciles, sin la red de protección de alguien que te cubre los errores, con la sola capacidad de hacer bien las cosas y confiar en que eso eventualmente importa. Bajo su dirección, la empresa creció de manera ordenada. No espectacularmente, no con el tipo de titulares que hacen portada en las revistas de negocios, sino de la manera más duradera, contratando bien, reteniendo al talento que ya tenía, tomando decisiones que podían explicarse y defenderse en cualquier dirección. Los 3 contratos más grandes del año los cerró Marcos Vidal, que por primera vez en su carrera dentro de la empresa tenía la autoridad formal que siempre había ejercido de facto. El área financiera, bajo Diego Restrepo, implementó los controles internos que habían estado en un cajón durante 2 años, esperando que alguien dijera que sí. Isabel Torres se convirtió en la directora de mejora de procesos, un cargo que Grupo Vértice creó específicamente para formalizar el trabajo que ella ya venía haciendo en los márgenes. El día en que firmó su nuevo contrato, le escribió a Valentina un mensaje de 3 líneas que decía: «Dijiste que mis propuestas iban a ser necesarias. Tenías razón. Gracias por verlas antes que yo». Valentina respondió con una sola frase: «Ya las viste tú. Yo solo confirmé lo que tú ya sabías». Esa era la diferencia, y Valentina la cuidaba con precisión. No era la autora de los cambios. Era la persona que había creado las condiciones para que los cambios fueran posibles. Esa distinción importaba porque era la única manera de que los cambios durasen. Tenían que pertenecer a las personas que iban a vivir con ellos, no a quien llegó desde afuera con un informe bajo el brazo. En su nuevo rol como asesora de gobernanza del Fondo Atlántico, Valentina trabajó ese año con 5 empresas de la cartera. En 2 de ellas, lo que encontró fue lo que esperaba: organizaciones razonablemente sanas con problemas específicos y solucionables que respondieron bien al trabajo de diagnóstico y ajuste. En una tercera, lo que encontró fue más complicado: un liderazgo no tan diferente al de Rodrigo Montero, con patrones similares aunque más cuidadosamente disimulados. Allí recomendó otra auditoría encubierta, la encargó a su equipo y el proceso siguió su curso.
En las otras dos, encontró algo que la sorprendió más de lo que esperaba. Encontró personas que ya estaban haciendo exactamente lo correcto, que ya habían construido culturas donde la verdad tenía espacio y el talento tenía permiso de ser lo que era, pero que nunca habían tenido a nadie que se los dijera con la claridad suficiente para que lo supieran con certeza. Esas fueron, en cierto modo, las consultorías más útiles del año. No las que destapaban problemas, sino las que nombraban el valor de lo que ya existía. La historia de aquella mañana en Grupo Vértice circuló, como circulan siempre las historias que tienen suficiente textura para sobrevivir el viaje. No en los medios de comunicación, no con nombres propios ni detalles que pudieran comprometer a nadie, sino en el circuito de conversaciones privadas de los sectores de inversión y consultoría. Ese tipo de relato que se cuenta en reuniones informales como advertencia y como ejemplo al mismo tiempo. Eduardo Fuentes la contó en una conferencia sobre gobierno corporativo, sin nombres, sin identificar la empresa. La contó como ilustración de un punto sobre la distancia entre la imagen que proyectan las organizaciones y la realidad que viven internamente. El video de esa conferencia circuló entre comunidades de recursos humanos y gestión organizacional durante meses, y Valentina, que lo vio por casualidad en el teléfono de Natalia Cruz, reconoció sus propias palabras en boca de Eduardo, con una mezcla de incomodidad, y algo que, si era completamente honesta consigo misma, se parecía un poco al orgullo. ¿Te molesta que lo cuente?, le preguntó Natalia. No, dijo Valentina pensándolo. Si alguien en algún lugar lo escucha y cambia algo, entonces valió la pena 2 veces. El momento que Valentina recordaría más claramente de todo ese año, sin embargo, no fue ninguno de los momentos grandes. No fue la presentación en el hotel, ni la firma de su nuevo contrato, ni las palabras de Eduardo en la conferencia. Fue un momento pequeño, de los que no se anuncian con anticipación, y que solo se reconocen como importantes cuando ya pasaron. Fue una tarde, meses después de todo lo ocurrido, cuando Valentina estaba en la oficina revisando un borrador de informe, y sonó su teléfono con un número que no reconoció. Lo atendió con la precaución automática de quien recibe muchas llamadas de números desconocidos. Era Rodrigo Montero. «Perdone que la llame así», dijo. Su voz tenía algo diferente. No la tensión calculada de los momentos de poder ni la tensión inversa del colapso. Algo más tranquilo y, extrañamente, más real. «Sé que no tengo ningún derecho a pedirle nada». «¿Qué necesita?», preguntó Valentina. «No necesito nada. Quería contarle algo». Hizo una pausa breve. «Empecé a trabajar con un coach de liderazgo. Un proceso de verdad. No el tipo de taller de fin de semana que hacía antes, para poner en el currículum». Otra pausa. Me dijo que tenía que hablar con las personas a las que había dañado, que era parte del proceso. Y usted fue la primera que pensé. Valentina no respondió de inmediato. «No le estoy pidiendo que me perdone ni que olvide nada», continuó Rodrigo. «Solo quería que supiera que lo que pasó ese año me cambió, no de la manera que uno quiere que lo cambien las cosas, sino de la manera que duele, y que por eso se queda». Valentina miró por la ventana el patio interior de su oficina, la única planta sobre el escritorio, el cielo gris de esa tarde. «Señor Montero», dijo finalmente, «no sé si lo que voy a decirle le sirve de algo, pero lo voy a decir de todas formas». Hizo una pausa. «La dignidad de las personas que usted trató mal en esos años no dependía de cómo las trataba. Nunca dependió de eso. Esa es la cosa que los líderes destructivos nunca entienden, que el daño que hacen no destruye el valor de la persona que lo recibe, solo destruye el de quien lo hace». Valentina habló despacio, sin dureza, con esa claridad directa que era su manera de mostrar respeto. «Si está en un proceso real de cambio, lo que importa no es lo que me diga a mí, es lo que haga la próxima vez que tenga poder sobre alguien que no puede defenderse». Silencio en la línea. «Entendido», dijo Rodrigo. Su voz era quieta. «Gracias». Colgaron. Valentina se quedó mirando el teléfono un momento, y luego volvió al borrador de informe que estaba revisando, porque había trabajo que hacer, y el trabajo siempre era lo más concreto, lo más verdadero, lo que quedaba cuando todo lo demás pasaba. Lo que quedó de esa historia en las personas que la vivieron de cerca fue diferente para cada uno, como siempre ocurre con las historias que importan. Para Patricia quedó la confirmación de que hacer bien el trabajo durante 12 años sin reconocimiento no había sido tiempo perdido.
Era el capital que la hacía capaz de liderar de una manera diferente cuando finalmente le dieron la oportunidad. Para Marcos, quedó la libertad de tomar decisiones sin pedir permiso para cada una, y la responsabilidad que viene con esa libertad. Para Diego quedó la paz de haber hecho lo correcto cuando era más fácil no hacerlo. Para Isabel quedaron sus propuestas convertidas en procesos reales, en cosas concretas que existían y funcionaban. Para los empleados que habían estado en ese pasillo aquella mañana, los que habían visto a Rodrigo señalar con el dedo a Valentina y habían visto a Valentina recoger su caja sin derrumbarse, quedó algo más difícil de nombrar pero igualmente real. La comprensión de que hay personas que saben lo que valen con independencia de lo que les digan, y que esa certeza es la cosa más poderosa que existe en cualquier ambiente de trabajo. Y para Valentina Reyes, quedó algo que se tardó en reconocer porque no era el tipo de cosa que aparece en los informes ni en las presentaciones. Quedó la planta del escritorio, la que había llevado al despacho del pasillo sur el primer día, que había metido en la caja de cartón cuando la despidieron, y que ahora estaba en la ventana de su nueva oficina con la misma salud tranquila de las plantas que no necesitan atención constante sino solo las condiciones básicas para crecer. Era una metáfora demasiado obvia para no reconocerla, y Valentina sonrió cada vez que la miró durante el año que siguió. Las condiciones básicas: luz, espacio, que alguien recuerde regarla de vez en cuando, las mismas cosas que necesitan las personas para crecer, las mismas cosas que una organización que funciona bien aprende a dar sin que nadie tenga que pedirlo. Eso, al final, era lo que valía 50 millones de dólares. No los activos, no los contratos, no la tecnología. La capacidad de un grupo de personas de darse mutuamente el espacio de ser lo que realmente son y de construir algo juntas que ninguna podría construir sola. Lo demás, como siempre, era consecuencia. Había una última cosa que completar, y era la que más tiempo tomaría en llegar, pero que cuando llegó tenía el peso específico de las cosas que se esperan sin saber exactamente qué forma van a tener. Casi un año después de aquella mañana, el Fondo Atlántico organizó un evento diferente a los habituales. No era una jornada de presentaciones financieras, ni una reunión de directivos con café y apretones de mano calculados. Era algo que Eduardo Fuentes había propuesto en una de esas conversaciones informales que a veces producen las mejores ideas. Una ceremonia simple de reconocimiento para los equipos de las empresas de cartera que habían demostrado, en el año transcurrido, que la inversión en personas era exactamente eso. Una inversión con retorno concreto y medible. Grupo Vértice fue la primera empresa en ser reconocida. La sala no era grande ni pretenciosa. Cabían unas 80 personas, y casi todas las sillas estaban ocupadas con empleados de las distintas empresas, socios del fondo, y algunas personas que habían jugado roles en las historias que se estaban reconociendo. Patricia llegó con Marcos, Diego e Isabel. Silvia, la secretaria que había bajado la vista aquel día de tormenta, llegó también, porque Patricia había insistido en que el reconocimiento era de todo el equipo, o no era de nadie. Eduardo tomó el micrófono al principio de la ceremonia con su estilo habitual, directo y sin adornos. Invirtamos en empresas porque creemos en su potencial, dijo. Pero el potencial nunca está en las hojas de cálculo. Está en las personas que cada mañana deciden hacer bien su trabajo aunque nadie se los pida explícitamente, aunque no haya aplausos, aunque el ambiente no siempre lo facilite. Miró hacia las personas de Grupo Vértice. Este año, el equipo de esta empresa nos demostró que cuando se dan las condiciones correctas, el talento que ya existe en una organización puede transformarla de maneras que ningún capital externo puede comprar. Hacia el final de la ceremonia, cuando ya habían pasado los reconocimientos formales y los discursos de los directivos, Eduardo volvió al micrófono con algo diferente en la expresión. Hay una persona que quiero que diga unas palabras antes de que cerremos. No porque sea la directora de nada ni porque tenga un título que suene importante, sino porque fue la primera en ver con claridad lo que esta historia tenía que enseñarles a todos nosotros. Hizo una pausa. Valentina. Valentina subió al pequeño estrado sin apresuramiento. Miró la sala. Vio las caras de las personas de Grupo Vértice. Patricia con esa compostura que es la de alguien que ha ganado algo que no esperaba, pero que reconoce como suyo. Marcos con la postura relajada de quien ya no necesita estar alerta permanentemente. Diego con el alivio tranquilo de quien finalmente puede hacer su trabajo sin cargar el peso de lo que cayó.
Isabel con los ojos brillantes de quien ve sus propias ideas convertidas en realidad. Vio a Silvia, la secretaria, que había bajado la vista aquel día y que ahora la tenía levantada. Valentina habló sin notas, como siempre. Cuando entré a Grupo Vértice hace un año con una identidad que no era la mía y una caja de cartón que todavía no sabía que iba a necesitar, tenía un trabajo específico: observar, documentar, analizar y producir un informe que le dijera a un fondo de inversión si valía la pena apostar $50 millones en una empresa. Hizo una pausa. Hice ese trabajo. Pero lo que me llevo de esas semanas es diferente a cualquier informe que haya producido en 12 años de carrera. La sala escuchaba. Me llevo la imagen de un hombre señalando con el dedo en un pasillo y creyendo que eso lo hacía más grande. Y la imagen de una mujer que recogía sus cosas en silencio. Y se iba con una dignidad que no dependía de ningún cargo ni de ningún sueldo. Valentina miró a Patricia directamente. Me llevo la imagen de alguien que durante 12 años hizo el trabajo correcto cuando nadie la reconocía, y que cuando finalmente le dieron el espacio, demostró que todo ese tiempo no fue desperdiciado. Fue preparación. Patricia asintió una vez. Solo una vez. Pero en ese asentimiento estaba todo. Hay una cosa que aprendí en ese pasillo que no aprendí en ninguna universidad, ni en ningún manual de auditoría. Y es esta: la arrogancia no es una señal de fuerza. Es exactamente lo contrario. Es la señal de alguien que no confía en lo que tiene, y que por eso necesita achicar a los demás para sentirse suficientemente grande. Valentina lo dijo sin rabia, solo con la precisión de quien ha pensado algo muchas veces hasta entenderlo completamente. Y la calma, la que mantiene a alguien cuando lo humillan delante de todos sin haberse hecho nada malo, esa no es resignación. Es la señal de alguien que sabe exactamente quién es y que no necesita el permiso de nadie para seguir siéndolo. Nadie en la sala se movió. ¿Qué hace que una empresa valga lo que vale? No los activos, no los contratos, no la tecnología. Lo que hace que una empresa valga lo que vale es si las personas que trabajan ahí sienten que su trabajo importa, que su voz importa, que lo que traen todos los días, su experiencia, su criterio, su energía, tiene un lugar donde aterrizar. Valentina habló despacio, sin elevar la voz, porque las cosas importantes no necesitan volumen. Cuando eso existe, la empresa puede sobrevivir casi cualquier crisis, y cuando no existe, la empresa puede tener todos los recursos del mundo, y aún así estar construida sobre arena. Hizo una pausa. Marcos salvó un contrato de 8 millones porque nadie le dijo que podía. Diego documentó irregularidades durante 2 años, porque sabía que era lo correcto, aunque no hubiera nadie para respaldarlo. Isabel escribió 3 propuestas que nadie leyó, y siguió escribiéndolas porque la evidencia seguía siendo la evidencia independientemente de si alguien la miraba. Valentina los miró a los 3. Eso no es trabajo ordinario, eso es carácter. Y el carácter de las personas que trabajan en una empresa es el activo que ninguna auditoría financiera mide y que ningún capital puede reemplazar. Silencio. Completo. Absoluto. Recibí una pregunta esta semana de un directivo que estaba en una situación difícil. Me preguntó cómo sabía cuándo valía la pena seguir en algo que no estaba reconociendo su trabajo. Valentina sonrió levemente. Y le dije lo mismo que les digo a ustedes ahora. El reconocimiento que importa es el interno. Es el que viene de saber que estás haciendo lo que es correcto, no lo que es conveniente. Que cuando nadie mira, actúas igual que cuando todos miran. Que al final del día puedes sentarte con lo que hiciste y no necesitar ninguna justificación. Hizo una pausa. Eso no paga las facturas por sí solo. Pero es lo único que te queda cuando todo lo demás cambia. Eduardo asintió en la primera fila. La historia de esta empresa podría haberse contado de muchas maneras, como la historia de un CEO que cayó por sus propios errores, como la historia de una auditoría que encontró lo que buscaba, como la historia de una inversión que casi se pierde. Valentina miró la sala. Pero la historia que importa es la de un grupo de personas que durante meses, sin saber que nadie estaba mirando, hicieron bien su trabajo. Y que cuando finalmente alguien miró, lo que había que ver estaba ahí, completamente intacto. La sala estalló. No en el aplauso coreografiado de los eventos formales, sino en ese aplauso que empieza antes de que la gente decida aplaudir, el que sale solo, el que no tiene pausa antes porque no hay nada que calcular. 80 personas de pie,
algunas con los ojos húmedos, otras sonriendo con esa mezcla específica de orgullo y reconocimiento que es la reacción de quien escucha expresado algo que lleva tiempo sintiendo sin poder nombrarlo. Patricia Salas aplaudía de pie y no intentaba disimular las lágrimas. Marcos tenía la mandíbula apretada de la manera en que la tienen los hombres que no lloran fácilmente, pero que están en el límite. Diego miraba a Valentina con la expresión de alguien que acaba de escuchar exactamente la cosa correcta en el momento exacto en que la necesitaba. Valentina dejó que el aplauso ocurriera, sin intentar interrumpirlo ni gestionarlo. Ese era el tipo de momento que hay que tener el buen juicio de no arruinar. Cuando la sala se calmó, dijo una última cosa. Fue brevísima, del tipo de frases que no necesitan decoración. La dignidad no la da el trabajo que tienes, la llevas dentro. Y nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de quitártela. Bajó del estrado. Eduardo cerró la ceremonia con pocas palabras. Las pocas que eran necesarias después de las de Valentina. Mientras la sala se levantaba y la gente comenzaba a mezclarse en las conversaciones que siguen a los momentos importantes, Isabel Torres se acercó a Valentina con la planta pequeña que Valentina había dejado en su escritorio el día que se fue. «La cuidé», dijo Isabel, extendiéndosela. «Pensé que quizás la querrías de vuelta». Valentina miró la planta. Estaba más grande que cuando la había dejado, más verde. Había echado 2 hojas nuevas que no tenía antes. «Quédate con ella», dijo Valentina. «Le va bien donde está». Isabel sonrió. Valentina recogió su bolso, y cuando salió por las puertas del edificio al aire de aquella tarde, no llevaba ninguna caja de cartón y no necesitaba ninguna. Solo el paso firme de quien sabe a dónde va, porque sabe quién es. Y eso al final de todo era más que suficiente.